No me digas, estás aquí porque estás harto de que cada vez que preguntes por Sound of Freedom la conversación se torna política e insoportable. Quiet. Y nadie te habla sobre si la película está bien hecha o no. No voy a negar que sí, que hay una polémica bastante interesante sobre esta película, pero honestamente me parece que todos o casi todos se clavan demasiado en la parte política y externa sin realmente enfocarse en lo que realmente nos interesa, que es la narrativa. Creo que todo el mundo se va por las ramas y ni siquiera te enteras si finalmente vale la pena ver esto por el simple hecho del producto de entretenimiento que es. Porque no nos equivoquemos, la política de los autores, los actores y los críticos en realidad no importa. Lo que importa son las ideas que trabaja la película y qué es exactamente lo que está construyendo con sus personajes, su temática y demás. Yo no sé tú, pero a mí la verdad me vale 3 kilos de cachete el contexto en el cual se construyó la película. Con pus. Mucha pus. A mí lo que me importa es lo que la historia dice y qué es exactamente lo que está tratando de explorar. Y la realidad es que eso solo lo puedes interpretar viéndola y analizándola lo mejor posible. Justamente por eso ya fui al cine a verla y la verdad es que saqué bastantes conclusiones interesantes que me gustaría compartir. Bueno, pero antes de arrancar, sí te aviso que obviamente este video va a contener muchísimos spoilers bastante importantes sobre la película, justamente porque se trata de un análisis narrativo. Y bueno, la verdad es que no hay forma de evitar los spoilers si de verdad quieres analizar una película propiamente. Entonces, si eso ya quedó claro, empecemos. Primero, hablemos un poco sobre la clase de película que es Sound of Freedom. Aunque IMDb incluye acción entre los géneros en los que cae esta película, en realidad es más similar a un thriller o a un drama policial. Esta no es una película que va a intentar atraparte con explosiones o con disparos o con un personaje saltando de un edificio en llamas a lo John McClane. Los protagonistas no van a entrar a un sitio, enfrentarse a 20 sujetos armados para salvar a los niños y tener una especie de pelea a muerte con cuchillos. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Y la verdad es que yo sí me esperaba eso después de haber visto el titular de este artículo escrito por Rolling Stones, en el que dice básicamente que esta es una película para que los papás medio locos se crean que son superhéroes. ¡El Padre Nuestro, que me lo digan ya! ¿Qué cojones está pasando aquí? No sé decir qué. Díganme el Padre Nuestro, los dos. Lo ponía en el cuaderno del cura, que el que esté poseído por la bestia no podrá mentar el nombre de Dios. Así que quiero que me digan de una jodida vez el puñetero Padre Nuestro. No, esta película no es así. Esta película busca de hecho tener un approach bastante cercano e íntimo con sus personajes, tratando de transmitirte sus dolores, su sufrimiento y las motivaciones que tienen para hacer lo que están haciendo durante toda la película. A partir de ahí, Sound of Freedom construye sus mejores momentos, muchos de ellos teniendo bastante impacto emocional y estando muy bien construidos. Eso sin mencionar de que además la película goza de bastante profundidad temática gracias a esa buena exploración que se hace. Sound of Freedom de hecho no tiene miedo a tener escenas silenciosas y lentas en las que realmente dan tiempo a la audiencia para saborear lo que está ocurriendo. Pero lo más importante es que no lo hace de una forma estúpida como sucede con películas supuestamente artísticas como Druk o cualquier cosa que sale de Francia. Oh, oui, oui, madame. Madame. En este caso las escenas están llenas de impacto y de inteligencia cinematográfica. Haciendo pleno uso de la frase, una imagen habla más que 1000 palabras. Un buen ejemplo de esto sería esta escena al inicio de la película. Aquí, los niños Rocío y Miguel, que son los protagonistas, junto con otro grupo de pequeños, son dejados a solas con Giselle, una mujer que por medio de engaños los atrajo para venderlos como esclavos sexuales. Mira el poder con el que, sin mostrarnos nada, la película logra transmitir muchísimo. Tranquilo. El frame se cierra y la música se va, dejando a la audiencia con la implicación de que algo terrible está por suceder. También quiero recalcar, y esto lo quiero demostrar con la escena posterior a esta que te acabo de mostrar, que los productores de verdad tuvieron bastante cuidado a la hora de representar el tema de la sexualización de los niños. Esta escena en la que le toman fotografías a los niños posando provocativamente para los pedosos que los comprarán, tiene una música incómoda, creepy y oscura. El ambiente que se construye nos dice que algo anda mal, por mucho que los niños parezcan estar tranquilos y hasta divirtiéndose.
Este tipo de escenas que están bastante bien construidas, pero que también son respetuosas y temáticamente claras, las podemos ver a lo largo de toda la película. Tan es así que en toda la producción jamás te toparás con una escena altisonante, al menos no una en lo respectivo a los niños. Todo lo que se comparte de manera implícita, dejando que tú llenes los huecos en lugar de buscar una especie de shock value que termine no solo desprestigiando la película, sino que le haga ir en contra de lo que se supone que está criticando. Ojalá existiera otra película que trató de manejar una temática similar, pero se pasó por completo esta medida por el forro. Esto es un gran logro, especialmente si consideramos el reto mayúsculo que conllevaba establecer con fuerza el horror de la situación que se está manejando, al mismo tiempo que se manejaba con prudencia y respeto. Ahora, yéndonos con más profundidad a lo narrativo, creo que es importante establecer de qué se trata exactamente esta película, al menos, de nuevo, desde el punto de vista narrativo. Después de todo, sí, es cierto, lo que está en el centro de la trama es el tráfico de niños, pero una historia realmente buena y bien construida siempre hablará de temáticas universales mucho más profundas de lo que, digamos, la misma etiqueta que se pone en la película representa. Dicho de otra forma, el conflicto central de la historia finalmente, cuando hay profundidad temática, es un símbolo que trata de exponer un conflicto humano incluso más complejo que el que está manejando la historia. En este caso, Sound of Freedom tiene una temática bastante clara: la esperanza. Particularmente hay una escena bastante hermosa que ayuda a establecer los elementos simbólicos del relato bastante pronto en la historia. Yo me llamo Tim. Tiene tu nombre en él. Mi hermana me la dio. La medalla a lo largo de la historia será el elemento que representará la esperanza siendo movida de un lado a otro antes de retornar finalmente a su dueña. También hay una relación entre el santo de la medalla y el protagonista, ya que el santo es San Timoteo y el protagonista se llama Tim. Cabe destacar que esta conexión es realmente genial porque también nos da una pista del rol simbólico que representa Tim Ballard en la película, ser una especie de rayo de luz de esperanza en un mundo sórdido y cruel. Ahora, quizás te sorprende que diga que la temática es la esperanza. Después de todo, por el nombre de la película, a lo mejor te estabas esperando que se tratara más bien de la libertad. Algo así como lo que vemos con Mel Gibson en Corazón Valiente. Pero no, simbólicamente no es eso lo que está explorando la película. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí me resulta bastante poderosa esa idea. La idea de que la esperanza, para poder surgir, necesita que una persona esté dispuesta a sumergirse en la inmundicia y así sacar al que se encuentra atrapado ahí. Esto de hecho queda bastante bien representado considerando todas las escenas en las que Tim Ballard tiene que hacerse pasar por un pedoso para salvar a los niños de los verdaderos pedosos. La dramática historia de Miguel. Pues nada, Un nombre ficticio. fíjese, tras el que es se la esconde un reunión monstruo que tan vence amena un que mundo se ha montado así no. espontáneamente. Esa idea sobre la esperanza y la inmundicia, siento que es de esas ideas lo suficientemente profundas como para que te quedes un año entero pensando en ella y todavía no se te acabe la profundidad a la que puedes alcanzar. Otra idea bastante interesante que identifiqué en esta película es que de hecho Sound of Freedom maneja de forma bastante sutil la idea de la redención con el personaje de Vampiro. Esto me parece interesante porque Vampiro se presenta a sí mismo justamente como la clase de persona que perpetúa estas injusticias y que es parte del problema. Y supe que yo era la tristeza en sus ojos. Yo era la oscuridad. Es curioso que una película que maneja una idea tan dura y potente deje la puerta abierta a la transformación ética de las personas. Es que honestamente no creo que haya visto muchas películas así. Lo digo porque esperarías que si esta película fuera simplemente un panfleto propagandístico, los escritores hicieran un esfuerzo por demonizar todo. Demonizar a todo aquel que realiza esta práctica sin importar el contexto y sepultarlo bajo la prisión, sin excepciones. Sin embargo, la película concede este matiz de forma bastante sutil, lo cual de hecho nos da una pista de que la prioridad aquí era la historia y no necesariamente el mensaje. Digo, era obvio que no iban a poner de pobrecitos a los desgraciados que cometen este tipo de crímenes. Ahí claramente no podían meter mucha complejidad, especialmente cuando estamos hablando de monstruos que destruyen la vida de los niños. Pero igual lograron introducir esta idea de redención en la película. Con esto claramente no estoy diciendo que Sound of Freedom no está tratando de poner un mensaje en contra de esta práctica terrible que está exponiendo. Obviamente ese no es el caso y creo que eso queda bastante claro para cualquiera que haya visto la película. El tema importante aquí es que los autores fueron lo suficientemente honestos para entender que la estructura de una narrativa, de una historia bien hecha, es mucho más potente que cualquier cuento que te pueden echar en un panfleto propagandístico, algo que muchos activistas tienden a no entender. Ahora podemos pasar a hablar sobre los personajes, que de hecho
creo que esta es la parte de la película que realmente tiene más áreas de mejora. Empezando por lo bueno, tengo que decir que Tim y Vampiro de hecho son bastante buenos personajes. Tim tiene un arco bastante simple pero efectivo, que gira en torno a demostrarse a sí mismo y al mundo que esta es una problemática que se puede solucionar, que no es algo que simplemente debemos aceptar. Esto no tiene por qué ser la clásica situación en la que, bueno, atrapamos a la bestia, pero pues la víctima ya fue devorada. Ahora, Vampiro como tal no tiene un arco de redención, aunque ya mencioné que sí el personaje explora la idea de la redención de manera sutil. Esto sucede porque la transformación de Vampiro en realidad sucedió antes de que el personaje entrara en juego en la historia. De todas formas, simbólicamente aporta muchísimo, y la verdad es que el personaje tiene mucho carisma cuando está en pantalla. En cuanto a los niños, ellos tampoco tienen un arco, pero hacen un gran trabajo de establecer el dolor que están viviendo. Esto se logra primero presentándonos la vida de los niños antes del desastre, durante el desastre y después del desastre. Particularmente, esta escena en el final, cuando se nos invierte la escena del inicio, es simplemente brutal, mostrándonos que aunque la vida de Rocío en principio vuelve a ser la misma que tenía antes, las cosas son distintas de una forma complicada de explicar. Y bueno, ya que a nivel muy personal, me encanta esta escena también porque me hace recordar algo que espero no ser el único que también lo piensa. Sin embargo, como te pudiste dar cuenta, aquí hay algo recurrente. Todos los personajes de la película son simples. Ninguno vive en realidad un arco profundo o tiene realmente una transformación dramática a lo largo de la historia. Por supuesto, esto de ninguna manera los hace malos personajes, ni tampoco disminuye la calidad narrativa de la historia, porque finalmente todos los personajes cumplen su rol y lo hacen bastante bien y logran profundizar la historia. Pero sí es cierto que esta falta de complejidad le impide a la película convertirse en una verdadera obra maestra de las historias basadas en la vida real, como es el caso de películas como Meet the Titans o Fathers 2. Películas que de verdad gozan de una gran cantidad de personajes complejos. A su vez también tengo otras dos quejas menores con respecto a otros personajes secundarios. El primero sería el papá de los niños y también la esposa de Ballard. Del primero, debo admitir que lo cierto es que no me gustó su actuación. De hecho me pareció muy fría considerando la temática que se está manejando aquí y que finalmente es un padre al que le secuestraron a sus hijos y los llevaron a las peores situaciones imaginables. Es decir, todos los que sean padres y están viendo este video seguramente estarán de acuerdo conmigo cuando les digo que esto es realmente la mayor pesadilla que se te podría ocurrir. A mí me encanta José Zúñiga, pero lo cierto es que no pude conectar con él, a pesar de que el script le ofreció muchísimas oportunidades para lograr esa conexión. Es decir, mira esta escena en la que se reencuentra con su hijo. Men, esto parece la reacción de alguien que volvió de un viaje de negocios muy cansado y estresante, no la de un hombre que pensaba que jamás vería a su hijo de nuevo y que sabía la clase de monstruosidades que le estaban haciendo. Ahora, en el caso de la esposa de Ballard, mi problema es que no la construyeron lo suficiente, pero de todas formas la utilizaban como si fuera verdaderamente una especie de catalizador para Tim Ballard. Lo cierto es que esa idea de que la esposa de cierta forma estaba participando en esta misión espectacular que Ballard estaba llevando a cabo, me encanta. Y justamente por eso me hubiera gustado que la profundizara mucho más, que desarrollara mucho más el personaje de la esposa y realmente le permitieran convertirse en lo que claramente los autores sentían que ella debía representar para Tim. A su vez también tengo una pequeña crítica que es más un pet peeve que otra cosa, que está relacionada con una escena en la que realmente veo una presencia, la verdad, bastante amateur del concepto de redundancia narrativa. Deja que te la ponga. Podría dormir sabiendo que una de las camas de sus hijos está vacía. Imagina entrar a su habitación ahora mismo y ver su cama vacía. Como ves aquí, la película nos está poniendo la misma frase 2 veces seguidas, la única diferencia es el personaje que la está diciendo. Esto de hecho es una mala práctica narrativa, es decir, o te quedas con la escena en la que la dice el papá o te quedas con la escena en la que la dice Tim, pero no pones las dos y mucho menos una después de la otra. Por supuesto, esta es la única incidencia que vi de este problema, así que no le voy a dar palos a la película porque simplemente cometió una pequeña equivocación que realmente es un poco fácil de entender. Al único que le voy a echar la culpa de esto es al editor que editó esa vaina y no se dio cuenta. Oh fuck, I can't believe you've done this.
Ahora, si hablamos un poco de la trama, la verdad es que la trama avanza bastante bien, tiene un muy buen ritmo narrativo y no hay necesidad de recurrir a conveniencias narrativas, o por lo menos no conveniencias narrativas que vayan a arruinar tu experiencia. Todo está bien justificado y existe una progresión lógica para todo lo que acontece frente a ti. Y bueno, tal vez te estés preguntando por qué no he mencionado las supuestas temáticas religiosas que los medios dicen que esta película tiene. Bueno, eso es simplemente porque narrativamente hablando, la película no tiene ningún tipo de temáticas de ese estilo. A lo mucho, la religión de Ballard sirve como una especie de motivador para poder explicar el por qué él tomaría bajo su manto la necesidad de hacer una misión imposible como la que está tratando de llevar a cabo. Está por supuesto el elemento de la medalla, pero simbólicamente, como ya te comenté, no tiene nada que ver con creencias religiosas en sí. Entonces, si te preocupaba esa parte del sermón, pues la buena noticia es que no hay nada de eso aquí. Aquí no hacemos eso. En fin, Sound of Freedom es una buena película, una muy buena película. No es la mejor película que existe, eso es cierto, pero tiene muchísima calidad narrativa y es bastante superior a la mayoría de las películas que vas a ver este año, eso te lo puedo garantizar. Maneja una temática difícil y dura con bastante habilidad, manteniendo su rudeza sin caer en el sensacionalismo. Y además logra aprovechar la simpleza de sus personajes. También tiene un excelente manejo de la parte cinematográfica y así logra transmitir escenas verdaderamente hermosas y conmovedoras. Y aquí me voy a salir un poquito de guión y la verdad sí te voy a admitir que justamente por esto me sorprende bastante la reacción de ciertos medios en relación con esta película. De hecho, para ser 100% honesto, la palabra que quisiera utilizar es que me resulta perturbadora en muchos casos esa reacción. Así es, te ganaste una rociadita. Malo, malo. Ahora, si de verdad te interesa mi opinión sobre el tema, pues dímelo y trataré de hacer un video al respecto. Pero aquí no lo quiero hacer porque justamente hice este video pensando que quizás estás harto de la polémica y toda esa parte política. Por hoy, mi meta era simplemente alejarnos de todo eso y que supieras cómo aguanta esta película frente a un análisis narrativo. Espero haber cumplido lo que te prometí y que de verdad hayas disfrutado este video. Si fue así, ya sabes, deja tu like, sígueme, préndele a la campanita y todas esas cosas que te piden los youtubers para que me puedas apoyar y puedas seguir sacando videos como este. Entonces, nos vemos cuando nos veamos. Goodbye.